Las luces doradas del gran salón imperial brillaban con una intensidad casi cegadora, reflejándose en las copas de cristal y en los diamantes que adornaban los cuellos de las mujeres más influyentes de la ciudad. Era la gala benéfica del año, un evento donde la élite empresarial, celebridades y políticos competían silenciosamente por demostrar quién poseía más poder, dinero y prestigio. En el centro de toda esa opulencia estaba Valeria Montenegro, vestida con un elegante vestido negro de seda que abrazaba su figura con una sencillez que contrastaba con el exceso que la rodeaba. No llevaba joyas llamativas, solo unos pequeños pendientes de perlas que habían pertenecido a su madre. Su presencia, sin embargo, imponía más respeto que cualquier collar de millones. A su lado, conversando animadamente con un grupo de inversionistas internacionales, estaba su esposo, Adrián Castellanos, uno de los multimillonarios más jóvenes y admirados del continente. Alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa calculada que parecía dominar cada sala en la que entraba, Adrián era el rostro del éxito empresarial moderno. Valeria, sonríe un poco más, susurró él sin mirarla, mientras levantaba su copa para brindar con sus socios. Esta noche es importante. Ella sostuvo su copa de champán, observando las burbujas subir lentamente. Había aprendido a reconocer ese tono en su voz, cordial para los demás, distante para ella. Siempre es importante, Adrián, respondió con calma. Él no contestó, ni siquiera volteó hacia ella. Desde hacía meses, Valeria sentía que su matrimonio se había convertido en una vitrina cuidadosamente diseñada. Adrián había comenzado a tratarla como un accesorio elegante, algo que complementaba su imagen de perfección. Al principio, ella creyó que era el estrés de sus negocios, pero con el tiempo comprendió que era algo más profundo. Mientras Adrián continuaba su conversación, Valeria recorrió el salón con la mirada. Los murmullos, las risas ensayadas y los brindis falsamente emotivos le producían un extraño vacío en el pecho. Recordó cuando conoció a Adrián, años atrás, cuando él aún estaba construyendo su imperio y la miraba como si ella fuera su mayor fortuna. En aquel entonces, él la escuchaba. Ahora, apenas la veía. Valeria, querida, interrumpió una voz dulce y afilada a la vez. Era Lorena Duarte, una influyente socialite y accionista minoritaria de una de las empresas de Adrián. Su sonrisa perfecta parecía demasiado estudiada. «Estás deslumbrante esta noche», dijo Lorena, evaluándola de arriba abajo. «Gracias, Lorena». Lorena inclinó ligeramente la cabeza. «Debe ser maravilloso estar casada con un hombre tan poderoso, aunque imagino que también debe ser difícil seguir su ritmo». Valeria sostuvo su mirada. Había algo en el tono de Lorena que le resultaba incómodo, casi provocador. «El éxito siempre tiene un precio», respondió con serenidad. Lorena sonrió con más amplitud. «Algunas personas lo pagan, y otras lo cobran». Antes de que Valeria pudiera responder, Lorena se alejó hacia Adrián, apoyando suavemente su mano en el brazo del multimillonario. Él la recibió con una sonrisa que Valeria no había visto en mucho tiempo. Un silencio pesado se instaló en su pecho. Durante el resto de la noche, Valeria observó desde la distancia cómo Adrián y Lorena reían, conversaban en voz baja y compartían una complicidad evidente. Nadie parecía notar su incomodidad, o quizás simplemente no les importaba. Horas después, Adrián subió al escenario para dar su discurso principal. Las luces se atenuaron, y todas las miradas se centraron en él. Esta gala representa la unión entre negocios y responsabilidad social, comenzó, con su habitual seguridad. Creemos en construir un futuro sólido, donde el éxito se base en decisiones firmes, incluso cuando impliquen dejar atrás lo que ya no funciona. Valeria frunció ligeramente el ceño. Aquellas palabras le parecieron extrañamente personales. El crecimiento exige evolución, continuó Adrián. Y la evolución requiere valentía. Los aplausos estallaron en el salón. Adrián sonrió satisfecho. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin hacer ruido, dejó su copa sobre una mesa cercana. Caminó lentamente hacia la salida del salón, esquivando conversaciones y miradas curiosas. Nadie intentó detenerla, nadie pareció notar su partida. Cuando cruzó las enormes puertas del salón, el sonido de la música y los aplausos quedó atrás, reemplazado por el silencio del pasillo alfombrado. Sus pasos resonaban suavemente mientras avanzaba hacia la salida principal del hotel. El aire frío de la madrugada la recibió cuando salió al exterior. Inspiró profundamente, sintiendo cómo su pecho se liberaba de una presión invisible. Su chofer se acercó de inmediato. «Señora Montenegro, desea que la lleve a casa». Valeria dudó unos segundos. Luego asintió. Durante el trayecto, observó las luces de la ciudad difuminarse tras la ventana. Recordó cada sacrificio que había hecho para apoyar a Adrián. Renunció a su propia carrera como economista, invirtió su herencia familiar en su primera empresa, y estuvo a su lado durante los años más difíciles. Sin embargo, en el camino hacia el éxito, Adrián parecía haber olvidado quién caminó con él desde el principio.
Cuando llegó a la mansión, entró sin encender las luces principales. Caminó lentamente hasta su estudio personal, un lugar que Adrián casi nunca visitaba. Allí, abrió una caja fuerte oculta tras una pintura. Dentro había documentos, contratos y reportes financieros que ella había estado revisando en secreto durante los últimos meses. Valeria encendió su computadora y revisó nuevamente los archivos. Confirmó lo que ya sospechaba: Adrián había tomado decisiones extremadamente arriesgadas para expandir su imperio. Inversiones ocultas, préstamos colosales respaldados por activos inestables y alianzas con corporaciones de dudosa reputación. Había ignorado todas sus advertencias. Con manos firmes, Valeria sacó un documento específico, un acuerdo legal que ella había firmado años atrás como accionista fundadora de una de las empresas principales del conglomerado Castellanos Group. Ese documento le otorgaba un poder que Adrián parecía haber olvidado, un poder que podría cambiarlo todo. Valeria cerró la carpeta con cuidado. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. «Ojalá me hubieras escuchado», susurró. Mientras tanto, en la gala, Adrián disfrutaba del centro de atención. Lorena permanecía a su lado, riendo suavemente ante cada comentario suyo. «Tu esposa se fue temprano», murmuró ella con aparente indiferencia. Adrián encogió los hombros. Valeria siempre ha sido demasiado emocional para estos eventos. Lorena lo observó con una mirada calculadora. «Los imperios requieren decisiones frías, Adrián. A veces, las personas cercanas pueden convertirse en obstáculos». Él levantó su copa, pensativo. «Lo sé». La noche terminó entre aplausos, promesas de negocios y fotografías para las revistas financieras más prestigiosas. Adrián regresó a la mansión cerca del amanecer, ligeramente ebrio y satisfecho con el éxito de la gala. Sin embargo, al entrar, notó algo extraño. La casa estaba demasiado silenciosa. «¿Valeria?», llamó, dejando su chaqueta sobre una silla. No hubo respuesta. Subió las escaleras, revisó el dormitorio principal. Estaba vacío. En el tocador, faltaban algunos objetos personales. El vestidor tenía espacios vacíos donde antes colgaban varios vestidos. Un presentimiento incómodo comenzó a formarse en su pecho. Bajó rápidamente al estudio, el único lugar donde imaginaba que ella podría estar. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la luz de la lámpara iluminaba el escritorio. Sobre él, había un sobre. Adrián lo tomó con el ceño fruncido. Al abrirlo, encontró una carta breve, escrita con la caligrafía elegante de Valeria. «Adrián, durante años intenté proteger todo lo que construimos juntos. Pero olvidaste que este imperio no nació solo de tu ambición, sino también de mis sacrificios. Anoche comprendí que ya no tengo lugar en tu mundo. Así que he decidido retirarme, y reclamar lo que legalmente me pertenece. Cuando despiertes por completo, entenderás las consecuencias de tus decisiones». Las manos de Adrián temblaron levemente. «¿Qué significa esto?». En ese instante, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Notificaciones de correos electrónicos, mensajes urgentes de su junta directiva y llamadas perdidas de sus asesores financieros llenaban la pantalla. Abrió el primer correo. Su rostro perdió el color. Varias cuentas corporativas habían sido congeladas. Inversionistas principales retiraban su apoyo. Acciones clave del conglomerado estaban siendo transferidas bajo cláusulas contractuales que él apenas recordaba haber firmado. Cada mensaje confirmaba lo mismo. El imperio Castellanos estaba colapsando. Adrián dejó caer el teléfono sobre el escritorio, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. En ese momento, comprendió algo que nunca había considerado posible. Valeria no se había ido derrotada. Se había ido con el control. Y mientras el sol comenzaba a iluminar la ciudad, el multimillonario que la noche anterior había sido el hombre más admirado de la gala, entendió que lo había perdido todo. Adrián permaneció inmóvil frente al escritorio durante varios minutos, como si su mente se negara a aceptar la avalancha de información que acababa de recibir. El amanecer comenzaba a filtrarse por las enormes ventanas del estudio, iluminando lentamente la carta que aún sostenía en la mano. Su teléfono volvió a vibrar con insistencia. Esta vez, era Ramiro Fuentes, su director financiero. Adrián contestó con la voz seca. «¿Qué está pasando?». Del otro lado de la línea, Ramiro sonaba visiblemente alterado. «Adrián, tenemos un problema enorme. Varias de nuestras líneas de crédito han sido suspendidas. Los bancos están ejecutando cláusulas de garantía, y hay algo más». «Habla claro». Las acciones fundadoras de Castellanos Group, las que sostienen el control mayoritario, fueron transferidas hace 2 horas. El corazón de Adrián golpeó con fuerza. «Eso es imposible. Yo soy el accionista principal». Hubo un silencio incómodo antes de que Ramiro respondiera. «No, Adrián. Legalmente, esas acciones siempre estuvieron divididas. Valeria conservó un porcentaje protegido por el acuerdo inicial. Ese documento incluía cláusulas que solo podían activarse si ella retiraba su respaldo financiero, y lo hizo esta madrugada». Adrián sintió que el aire abandonaba sus pulmones.
¿Cuánto control perdió la empresa? Sin su respaldo, perdiste la mayoría. El teléfono resbaló ligeramente en su mano. Durante años, Adrián había confiado en su inteligencia empresarial, en su capacidad para anticipar riesgos. Sin embargo, había ignorado un detalle fundamental, el papel silencioso pero decisivo de su esposa. Convoca una reunión urgente con la Junta, ordenó finalmente. Ahora mismo. Colgó sin esperar respuesta. 2 horas después, Adrián entró en la sala de conferencias del edificio principal de Castellanos Group. El ambiente era tenso, pesado, muy distinto a las reuniones donde normalmente dominaba con autoridad. Los miembros de la junta directiva estaban sentados en silencio. Algunos evitaban su mirada, otros revisaban documentos con evidente incomodidad. Quiero un informe completo, exigió Adrián, dejando su maletín sobre la mesa. Vamos a resolver esto, antes de que alguien respondiera, la puerta se abrió. Valeria entró con paso firme. Llevaba un traje blanco impecable, elegante y sobrio. Su cabello estaba recogido con sencillez, y su expresión era serena, casi fría. A su lado caminaban 2 abogados corporativos y un representante legal de una firma internacional. El silencio en la sala se volvió absoluto. Adrián se quedó paralizado. Valeria, murmuró, incapaz de ocultar su sorpresa. Ella lo observó con una calma que lo desconcertó. Buenos días, Adrián. Uno de los abogados tomó la palabra. Señores, la señora Montenegro ha activado su derecho como accionista fundadora y principal garante financiero del conglomerado. A partir de este momento, ella posee el control mayoritario del Castellanos Group. Un murmullo recorrió la sala. Adrián golpeó suavemente la mesa. Esto es absurdo. Yo construí esta empresa. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. La construimos juntos. Él apretó los puños. Entonces, esto es venganza. Por primera vez, la mirada de Valeria mostró una leve tristeza. No, es consecuencia. Se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había ocupado Adrián. El gesto fue sutil, pero cargado de significado. Durante años advertí sobre las inversiones riesgosas, los préstamos sin respaldo sólido y las alianzas con corporaciones inestables, continuó ella. Ignoraste cada informe que preparé. Adrián desvió la mirada, recordando las múltiples ocasiones en que había desestimado sus análisis. Los negocios requieren audacia, respondió con rigidez. La audacia sin estrategia es destrucción, replicó Valeria con firmeza. Uno de los directores levantó la mano con cautela. Señora Montenegro, ¿cuál será su plan para estabilizar la empresa? Valeria deslizó varias carpetas sobre la mesa. Anoche ejecuté acuerdos con 3 fondos internacionales dispuestos a refinanciar nuestras deudas, bajo una nueva administración. Los directores comenzaron a revisar los documentos con rapidez. Sus expresiones cambiaron de preocupación a sorpresa. Estos términos son extraordinarios, murmuró uno de ellos. Adrián observó incrédulo. ¿Planeaste todo esto? Valeria lo miró directamente. Durante meses. El golpe fue devastador para su orgullo. ¿Y qué pasa conmigo? Preguntó con voz tensa. Hubo un breve silencio antes de que ella respondiera. Sigues siendo accionista minoritario, si decides quedarte. Las palabras cayeron como una sentencia. Adrián soltó una risa amarga. ¿Quieres que trabaje bajo tus órdenes? Valeria lo observó sin arrogancia. Quiero salvar la empresa que ambos construimos. Pero necesito líderes que escuchen, no solo que impongan. Sus palabras resonaron en la sala. Algunos miembros de la junta asintieron discretamente. Adrián sintió cómo el peso de su orgullo luchaba contra la realidad que tenía frente a él. Esa tarde, Adrián salió del edificio sin decir una palabra. Por primera vez en años, no había escolta siguiéndolo ni asistentes esperando instrucciones. Caminó sin rumbo por las calles del distrito financiero. La ciudad seguía su ritmo habitual, indiferente al derrumbe de su imperio personal. Recordó su primera oficina, un pequeño espacio alquilado donde trabajaba hasta la madrugada junto a Valeria, compartiendo café frío y sueños imposibles. Ella siempre analizaba números mientras él diseñaba estrategias de expansión. Nunca había dudado de su talento. Nunca había imaginado perderla. Se detuvo frente a una cafetería y observó su reflejo en la ventana. El hombre que veía ya no parecía invencible. Su teléfono vibró nuevamente. Era Lorena. Adrián, he escuchado rumores terribles. Dime que no son ciertos. Él cerró los ojos un instante. Son ciertos. Bueno, estoy segura de que encontrarás una solución, respondió ella, aunque su tono carecía de convicción. Quizá deberíamos posponer nuestra reunión con los inversionistas europeos hasta que esto se estabilice. Adrián percibió el cambio inmediato en su actitud. No te preocupes, dijo con frialdad. No habrá reunión. Entiendo, bueno, debo atender otra llamada. Hablamos luego. La línea se cortó. Adrián bajó el teléfono lentamente. Comprendió, con amarga claridad, cuántas de sus relaciones estaban basadas únicamente en su poder. Esa noche regresó a la mansión. El silencio seguía siendo abrumador.
Caminó hasta el dormitorio principal y se sentó en el borde de la cama. Por primera vez en años, no sabía qué hacer. Horas después, encontró algo inesperado en el estudio, una carpeta que Valeria había dejado sobre el escritorio. Dentro había informes financieros detallados, propuestas de reestructuración y una nota escrita a mano. Aún puedes ser parte de esto, si estás dispuesto a cambiar. Adrián leyó la frase varias veces. Por primera vez, no sintió enojo. Sintió vergüenza. Al día siguiente, Valeria estaba en su nueva oficina revisando reportes cuando su asistente anunció una visita. El señor Castellanos está aquí. Valeria cerró lentamente el documento que tenía frente a ella. Hazlo pasar. Adrián entró con una expresión seria, pero diferente. Su postura ya no reflejaba arrogancia, sino una extraña mezcla de humildad y determinación. No vine a discutir, dijo antes de que ella hablara. Vine a entender, y quizá a aprender. Valeria lo observó en silencio. Siempre fuiste brillante, Adrián, respondió finalmente. Solo olvidaste escuchar. Él asintió lentamente. Aún hay lugar para mí en este proyecto. Valeria lo miró durante varios segundos. En su expresión no había rencor, pero tampoco debilidad. Hay lugar, si estás dispuesto a reconstruir desde cero. Adrián respiró profundamente. Lo estoy. Ella extendió una carpeta hacia él. Entonces empieza revisando esto. Es el nuevo plan estratégico. Adrián tomó los documentos. Por primera vez, se sentó frente a ella como un socio, no como un superior. Mientras ambos comenzaban a analizar cifras y proyecciones, el silencio entre ellos ya no era incómodo. Era el inicio de algo incierto, pero real. Fuera del edificio, la ciudad continuaba su movimiento constante. Los titulares financieros hablaban del inesperado cambio de liderazgo en Castellanos Group, describiéndolo como un riesgo o una jugada maestra. Nadie sabía aún cuál sería el resultado. Pero dentro de esa oficina, dos personas que habían construido un imperio estaban comenzando a reconstruirse a sí mismas. Y mientras el sol descendía lentamente sobre el horizonte, Valeria comprendió que marcharse en silencio aquella noche no había sido el final de su historia.